Buenas noches sean todos. Gracias como siempre por la oportunidad de poder llegar a sus espacios a través de esta plataforma, una plataforma que busca presentar líderes positivos que nos permitan tomar buenas decisiones en nuestro día a día. Agradecer a Dios por la oportunidad, por la salud, por permitirnos estar acá esta noche, a los técnicos, al canal y en especial al señor Nicolás Grullón por el cumplimiento de este gran sueño. Hoy tenemos la primicia de lo que es nuestro primer programa en nuestra primera sección, la pregunta final. Una sección que busca presentar personas totalmente transparentes, que podamos hacerle algunas preguntas importantes y conocerlo más allá de lo que uno ve por televisión o por otro índole. Hoy tenemos esta noche el gran privilegio de tener un joven emprendedor, una persona que ha marcado un antes y un después en la política, y hoy hablaremos de liderazgo, transparencia y voz pública. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Un placer de estar aquí compartiendo, ¿verdad? En este espacio tan visto y un saludo especial a Nicolás y a los muchachos que también somos parte en el programa Acceso Sin Límite y compartimos de vez en cuando algunas interpretaciones de grabar y en este escenario, pero me siento como ser parte de ustedes. Guillermo, como generación, decirte que nos sentimos siempre orgullosos de tener un representante en el gobierno municipal como tú. Indiscutiblemente hemos visto en ti lo que ha sido tu trayectoria, el tema de tu firmeza, tu posición, tu voluntad de hacer las cosas diferentes. La verdad que como programa, siendo el primero del año, para nosotros es de gran orgullo iniciar con un joven como tú. Así que bienvenido y espero que hoy podamos a ese grupo de generación que hoy nos está mirando y escuchando, poder instruirles sobre cosas importantes que se están trabajando. Gracias, gracias. Y para nosotros es un placer escuchar sus palabras y sobre todo nos sentimos aún más comprometidos porque realmente donde vivimos unos tiempos sumamente complejos y difíciles en el ámbito de la política, de aquellos que ejercemos la política, am, y de una forma u otra también somos corresponsables, los que ejercemos, de que las personas no confíen. Entonces, escuchar de parte suya esa ponderación me llena de mucha satisfacción, pero sobre todo de un compromiso de seguir trabajando como hasta ahora Dios no lo ha permitido. Guillermo, cuando has denunciado situaciones municipales, ¿qué parte de tu conciencia, tu deber, tu ética o tu visión de ciudad pesa más al momento de decidir si hablar o callar? Bueno, Antonio, para mí lo primero que yo pienso es lo siguiente. ¿Qué me empujó a mí a aspirar? ¿Qué fue por qué yo decidí aspirar? ¿Verdad? Lo primero. Y luego, después que ya yo decidí por qué aspirar, yo me preparo a conocer cuáles son el ejercicio de mis funciones. Entonces, ya cuando uno logra estar en la posición como me ha tocado, ¿verdad? Hasta este momento, uno aplica, dice, bueno, la parte de la coherencia, mantenerla, no perder la credibilidad ante la gente. Y apegado siempre, siempre en tomar decisiones que le beneficien a la colectividad. Porque en el ejercicio de la función pública, lo que debe pesar, porque al final dentro de un conglomerado, nosotros no podemos complacer a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que uno opina? Ok, la ley establece esto, los procedimientos establecen eso. Entonces, las decisiones uno las trata de tomar que le beneficien a la colectividad para mantener un equilibrio, más que todo, y no perder el discurso ante una sociedad que nos está observando cada día y nos exige como jóvenes también. El propósito de Guillermo de incursionar en la política, si lo definieras, ¿cuál sería? Bueno, realmente ese es el servicio. A mí me encanta el ejercicio político. Creo que es una herramienta para uno decirle a la sociedad y decirle que yo te puedo aportar desde una función X o Y que uno ejerza, pero sobre todo eso va pegado a la parte de qué tanto tú amas o te identificas con tu territorio. Porque si tú no tienes esa identificación con el territorio, puede tener el don de servicio, pero debe de tener, ser concatenado, tanto en la parte de servicio y el amor que tú le tienes a tu ciudad, a tu país, para poder desde cualquier función pública dar un servicio de calidad, como la sociedad así lo demanda. ¿Ha cambiado el propósito inicial
ya en el transcurso de estos años, en el tema de la política, ese propósito de inicio, ¿se ha habido evolucionado o se ha mantenido igual o ha crecido o ha cambiado? Bueno, o sea, mi personalidad soy inquieto, siempre ando buscando cómo mejorar las cosas y de profesión también estudié en una profesión que busca métodos para mejorar. Entonces, lo que quiero haber dicho con eso, el objetivo sigue siendo el mismo. Ahora, eso ha ido evolucionando con la experiencia, con preparación, que uno lo mezcla todo, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya te da más firmeza y decir, bueno, mi objetivo siempre ha sido este, pero viéndolo ya con la experiencia y más preparación, entonces se fortalece y tú tienes un ángulo más amplio para poder tomar mejores decisiones. ¿Alguna vez sentiste miedo de las repercusiones políticas al enfrentar públicamente decisiones del ayuntamiento que se sostuvo en ese momento? El temor es natural, ¿sabes? Natural. Si aquí yo digo que no he sentido temor en algún momento, estaría hablando mentira. Claro está que, ¿qué es lo que me refuerza a mí ante ese temor de que, bueno, pudiera yo estar con mi posición perjudicando a un sector o a un grupo de cualquier naturaleza? Pero si yo hago mi planteamiento siempre apegado a los procedimientos, que no lo politizo, no lo personalizo, ¿sabe? Mis posiciones siempre van en pro de una opinión concreta, que no ando buscando eh, dañar la discusión del tema con la parte política, la parte del interés individual, porque eso realmente muchas veces a los que estamos en el ejercicio de la política nos hace cometer errores. Y yo, desde el punto de vista de la acción, he tratado siempre de apegarme a la parte de por qué yo estoy cuestionando eso. Si ese cuestionamiento va a beneficiar más a la colectividad que a mí mismo o que a un partido o a un grupo de cualquier sector de la sociedad, entonces yo voy a hacer planteamiento, no lo voy a hacer por un capricho o por otro interés ya marcado. Guillermo, cuando hablamos de temor, a veces no es un tema a veces de individual. Cada vez que tú haces una decisión también afecta a tu entorno. Cuando decides practicar la política, ¿te reuniste con la familia? ¿Voy a incursionar en este tipo de situación? ¿Te saben que hay cosas que cambian? ¿Cómo manejaste ese temor de que no solamente a tu persona, sino todo lo que es tu círculo familiar? Sí, realmente es una de las partes más difíciles, Antonio. Porque lo expones. Sí, 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 claro. Es de la parte más difícil porque mm, tu familia no elige eso. Eres tú que lo estás eligiendo. Entonces, tú tratar, y en mi caso, que en ese momento yo nací primero aclarar, yo nací en una familia política, pero cuando yo decidí aspirar y involucrarme, yo era casado. Entonces, cuando en ese momento ya yo estaba convencido de que iba a hacer eso, y realmente tuve que en ese momento sí plantearlo con la mayor claridad posible y que estuvieran preparados. Realmente siempre lo que más me ha funcionado dentro de mi entorno familiar es hacerlo partes, ¿sabes? Porque cuando yo lo he hecho partes, he percibido que la carga para mí es mucho más fácil. Porque realmente cuando uno llega, ¿verdad?, medio abatido por cualquier situación dentro de la política, está tu papá, tu mamá, o hasta tus propios hijos, que aunque sean pequeños, están ahí y son parte de la inspiración que te busca. Y la nueva generación te observa como un futuro que confronta sin perder humanidad. ¿Qué principio no estás dispuesto a negociar jamás en tu ejercicio público? Yo entiendo que mi palabra, o sea, mi honestidad hacia mi palabra. Para mí la parte de la palabra, y eso lo recuerdo mucho de mi abuelo materno,
que lo repitió en diferentes momentos. O sea, el hombre se mide por la palabra. O sea, ¿qué tanto valor tú le tienes a tu palabra? Y por eso en principio hablé de la coherencia. Entonces, yo como ser humano puedo equivocarme, que eso es natural. Pero cuando yo estoy consciente de que asumo un compromiso y mi palabra es esta, claro, vuelvo y reitero, yo puedo equivocarme, pero no negociar a cambiar una posición en la que yo tengo concebido, la que yo entiendo que es parte de mi personalidad, porque yo soy coherente y cumplí con mi palabra. Le estoy diciendo a esas personas que me están mirando, básicamente, principalmente a los jóvenes, yo le estoy diciendo, se puede hacer una política diferente. Y a eso hay que apostar, porque si yo no respeto mi palabra, imagínense después de ahí. El libro de los 4 acuerdos, uno de los puntos que menciona es que debe ser impecable la palabra. Pero a veces lo que estamos fuera del estamento gubernamental, vemos cómo es tan fácil hoy decir una cosa y mañana otra. Ahora que existen el tema de los videos, las grabaciones, los canales, que todo se queda, ¿en algún momento has visto con temor el tema de que quizá una posición actual pueda verse cambiada o no te da temor ese tipo de situación? Bueno, es natural que uno siente temor, porque los seres humanos estamos expuestos a cualquier naturaleza de pecado. Y cuando digo cualquier naturaleza de pecado, es que podemos, hoy yo digo, bueno, que Dios me libre, que así sea. Hoy yo digo una cosa relacionada a la honestidad, pero mañana puedo actuar de una forma o ser tentado y puedo involucrarme en sectores que me vayan llevando a cometer esos, ¿verdad? Pero yo sobre todo pienso que lo que debe empezar en esto, primero el temor a Dios. Realmente todo el que está en política y el que va a involucrarse en política sabe que en este mundo hay diferentes frentes que te llevan por un camino de una forma, te llevan de un camino de una forma mucho más rápida, ¿verdad? Que tú sabes que para poder caminar y crecer en política es un proceso como un niño recién nacido, pero hay otros que están dispuestos a correr antes que todo. Entonces, el que está dispuesto a correr antes que todo, sabe que puede más adelante encontrarse con una pared que lamentablemente todo ese recorrido, que es verdad que fue rápido, ese recorrido que fue rápido, pero se va a detener. Mientras el que decide ir caminando, dando los pasos apegado sobre todo a lo que la gente piensa, a lo que la gente quiere y lo que la gente quiere, entonces ese camino es verdad que es más lento, pero el éxito será mejor. Entonces, muchas veces, en la mayoría de los casos, eso es lo que nos pasa a los que estamos en la política. O mira, Guillermo, nosotros que hemos observado tu trayectoria política, hemos visto que los escenarios pueden cambiar, pero tú siempre has mantenido el tema de tus principios. Y yo creo que eso es lo que nosotros como población buscamos. Yo sé que los escenarios pueden cambiar, hay políticas que pueden cambiar, estrategias, pero cuando una persona que está vinculada a la parte política partidista mantiene los principios y los valores como tú lo has hecho, defendiendo la verdad, haciendo las cosas correctamente, como siempre decimos. Entonces, yo creo que indiscutiblemente los escenarios pueden cambiar, pero esos cimientos, esos ejes estratégicos que hemos visto en ti, es lo que felicitamos de tu gestión. Yo creo que hoy podemos cambiar de punto de vista, pero nunca negociar el tema de los principios y los valores como tú lo decías. Así es. Ustedes que están sintonizando en este momento, hoy tenemos el regidor Guillermo Ferreiras, un joven que ha decidido hacer una política distinta y diferente, que ha tenido la valoración de todo el sector, tanto empresarial como todo el público en general. Así que de verdad tenemos la gran oportunidad de conocerlo un poquito más. ¿Cuál ha sido el momento más frustrante para ti al ver decisiones municipales que, según tu criterio, afectan directamente el orden y la dignidad de Moca? Mira, momentos así muy puntuales que que me han llenado de frustración. Yo tengo un pensamiento con relación al ordenamiento del territorio. Y ese pensamiento nació para allá el año 2007. Yo tenía, en ese tiempo iba a cumplir 20 años.
más o menos fue entre los meses de febrero, abril. Em, ¿Qué pasa? ¿Por qué nació en mí esa inquietud? Y para que él vea la pregunta, desde ese momento yo visualizaba el tema, o sea, que era parte de mi personalidad, de lo que es organizar una ciudad. En todo el sentido de la palabra, porque la ciudad es la casa grande nuestra. Entonces, en ese aspecto, cuando ya van haciendo esa inquietud en mí, ¿verdad? Uno va también está estudiando en la universidad y eso, eh, va pasando el tiempo, pero nunca perdí ese pensamiento. Entonces, cuando ya decido entrar a la política, en la parte ya electiva, aspirar a primero a la precandidatura a regidor, ya yo estaba claro lo que quería. Entonces, ya al llegar al ejercicio eh, y ver que para poder construir un ordenamiento del territorio tienen que darse tantos factores eh, que muchos de ellos, de esos factores o actores, no tienen la misma voluntad, el interés. Y eso, tú dices, caramba, pero esto es para organizar nuestro territorio. Esto no es que si, si le va a quedar a la gestión actual o a la que viene. Eso no hay que pensar nada de eso. Que sea el partido X que está dirigiendo el ayuntamiento, el partido Y. Eso no hay que pensarlo. Que si es Guillermo el que está como alcalde o como presidente de una comisión, o quien sea. Lo que quiero dejar dicho es que cuando son temas de esa naturaleza, debemos de todos los que tenemos la oportunidad de que se nos escuchen, porque yo soy regidor, ¿verdad? Y tengo voz y voto, pero las personas común del pueblo que tienen la oportunidad de que se le invite al Consejo de Desarrollo Municipal o a otras actividades del ayuntamiento, que vayan y expongan y se demuestren el interés para participar y que esto se logre. Entonces, tú ves que se ha dilatado, las autoridades, bien o mal, han puesto de su interés, ¿verdad? Y digo bien y mal porque somos seres humanos, pero cuando tú ves que hay actores de la sociedad, los que conformamos el cuerpo social de Moca, que no se involucran con ese deseo de colaborar, realmente a mí eso en un momento me frustró mucho. Pero para ese entonces, al final, ¿sabes? Una parte que dependía de mí. Pero bueno, la que me corresponde, yo lo voy a hacer. Y así se ha venido desarrollando. Pero en ese momento ya, le estoy hablando de eso más o menos a mediados del 2022, que le comento esta parte. Que fue el momento donde yo me sentí más frustrado en el ejercicio de mis funciones con respecto a ese tema. El libro de la felicidad dice, no luches con lo inevitable, no te preocupes por lo que no dependa de ti y no esperes nada de nadie. Yo creo que lo que estás haciendo tu rol, indiscutiblemente tú no puedes hacerlo todo, pero la sociedad sí está valorando lo que ha sido tu preocupación, tu posición y esperando que todo sea en un momento, se alineen esas estrellas y que se puedan lograr estos objetivos importantes. Sí. Cuando señalaste públicamente el uso cuestionable de recursos como contrato, alquiler o promesas no cumplidas, ¿qué descubriste sobre la cultura interna del poder municipal? Bueno, para junio del 2020, la primera sesión ordinaria de nosotros la primera gestión fue en mayo, ya estábamos en pandemia. Y ya en junio yo hice un cuestionamiento con relación al pago de alquileres, pero básicamente de un local que actualmente todavía está. O sea, hice mi planteamiento, se fueron dando más adelante fueron dando otras cosas con otros planes. El ayuntamiento adquirió unas 20 tareas de tierra para construir, porque para construir la estación de transferencia de residuos sólidos,
Y a la vez, en ese mismo terreno, se iban a instalar el campamento municipal. Bueno, fue pasando el tiempo porque una parte dependía de la otra. Ya el ayuntamiento tenía el terreno, pero la construcción de la estación de transferencia dependía del gobierno central. Y se fue dando, bueno, ya para 2 años y medio, 3 más o menos, yo planteo nuevamente y cuestiono que por qué desde la alcaldía no se ha planteado, eso fue para mayo del año pasado, si no, sí, así fue. La alcaldía no ha planteado la construcción del campamento. Porque si nosotros proyectamos el pago, decía en ese momento, de aproximadamente 250,000 pesos de alquiler y ya un contrato que tenía más de 12 años, estamos hablando de más de 20 millones de pesos. Eso no hay que ser ingeniero de la NASA para decir, espérate, ¿cómo vamos a seguir pagando un alquiler? Sí, nosotros tenemos ya el terreno, vamos incluso a tomar un préstamo y plantear la construcción de un campamento, que un campamento municipal no es una estructura, vamos a decir, de gran magnitud, ni tampoco de mucho diseño, porque en un campamento municipal está el taller, está la oficina de aseo urbano y otra oficina que se puedan agregar. Entonces, en ese momento yo cuestioné. Ya para finales del año pasado, volví en la aprobación del presupuesto, volví y hice el mismo planteamiento que pensaba que iba a estar incluido. Bueno, al final no fue incluido y todavía a la fecha del día de hoy no se ha planteado de manera ya en papeles la construcción de dicho campamento. Sí se ha mencionado por parte del alcalde, pero en papeles nosotros no hemos recibido ninguna propuesta de proyecto en ese sentido. Y por eso entonces lo cuestioné. Si pudieras comparar el Moca que sueñas con el Moca que ves hoy, ¿cuál sería la brecha más dolorosa y cuál es el primer paso realista para cerrarla? Bueno, lo primero es, y es algo que donde yo me he identificado mucho y he hablado mucho. Lo primero, y es rápido o sea, y sencillo, ahora cuesta dinero, es hacer cambios puntualmente en el tema del tránsito. O sea, en Moca se han dado, sutilmente se han hecho algunos cambios, pero lo que se necesita en esa parte de organizar más la ciudad, porque aquí manejamos como que le he dicho, como ya mentalmente, ¿sabes? Que doblamos a la izquierda o doblamos a la derecha y dónde podemos estacionarnos, ¿sabes? Debo decir, Costumbre. exacto, debo decir que el ayuntamiento tímidamente ha hecho algo, pero por ejemplo, en nuestro caso tenemos 6 presupuestos diciendo que el presupuesto para organizar la ciudad en materia vial hay que aumentarlo. Entonces, en ese aspecto y agregado a eso, a crear con un ambiente más organizado, crear también ya la parte más atractiva de incentivar, porque es una ciudad organizada o lo más organizada posible, motiva a que se invierta. Entonces, yo entiendo que hay grandes oportunidades en esa parte y sobre todo entiendo que ya hay que ir planteando la construcción de un nuevo mercado municipal. Ya el mercado municipal no puede estar en el lugar donde está actualmente. Y entiendo que en la Moca que necesitamos construir, que nos merecemos, debe de plantearse esa idea. Cosa que todavía uno más que otro ciudadano lo está mencionando, pero en el ayuntamiento de eso no se habla. ¿Entendiendo? Guillermo, si tuviera la oportunidad de hablarle a ese Guillermo Ferreira, futuro alcalde, diputado, senador o presidente de la República, y esa persona viera este video que hoy estamos grabando, ¿qué tú le dirías que no puede olvidar? ¿De dónde salió? Yo siempre, cuando tengo la oportunidad,
de hablar con las personas y ya me siento como más en confianza. Tú sabes, no perdamos la esencia. Al final, ni la posición que tú ostentes en el momento, ¿verdad? De un cargo de jerarquía a nivel político, ni el dinero que pudiera tener, ¿verdad? Por tu esfuerzo, por tu trabajo, ni incluso ni el apellido que pueda tener. Nada debe ser que uno pierda la esencia. Porque lo más bonito, Antonio, que yo encuentro es cuando tú sales por la calle. Por ejemplo, a mí me gusta andar en mi vehículo solo. Inclusive a mí me gusta tener, no tengo un motor, pero un día aspiro y poder salir y que la gente te salude sin ningún temor. Claro, uno está siendo consciente de que hay cosas que no le van a gustar a otros, pero a la mayoría lo va a reconocer. Entonces, cuando uno no pierde esa esencia de que se vea que Cristo vive en uno, creo que es lo más importante. Porque al final la vida pasa muy rápido y nosotros, ¿qué nos llevamos de este mundo? Yo creo, Guillermo, que una de las cualidades que tú tienes es la accesibilidad. Eres una persona muy accesible. En el momento que comencé a relacionarme y a conocerte, me di cuenta que eres una persona totalmente transparente, nunca dices un no, siempre que esté dentro de la posibilidad, debates cualquier tema, no eres una persona que le huye a ningún tipo de tema importante, que tú sabes que a veces hay situaciones complicadas. Y hoy reconozco ese tema. Tú eres una persona muy asequible y de verdad volverte a agradecer que hoy estés con nosotros esta noche, abriéndote un poco el tema de tu forma de pensar y nosotros poder transmitirle a esa nueva generación un poco de quién eres, cuáles son tu esencia y tus ejes estratégicos. Y ustedes hoy que están visualizando en este momento el canal, decirle que hoy tenemos un gran joven, un regidor, Guillermo Ferreira, que ha venido a conversar con nosotros en nuestro primer programa, la pregunta final, donde vamos a conocer un poco más de él, un poco más íntimo y vamos a tener algunas perspectivas que a todos nos preocupan. ¿Cuál fue la experiencia personal o familiar que te enseñó que en la vida pública no basta con ser bueno, sino valiente? Una pregunta, vamos a decir, ¿qué sucede? Yo tuve una separación, me divorcié, ¿verdad? Y realmente mm, es un proceso difícil por mi pensamiento, pues yo soy pro familia y creo en la familia. Entonces, em, digo esto porque, ¿qué sucede? Cuando tú tienes que hablarle a la gente y le hablas en un momento que probablemente tú no sabes lo que uno está sintiendo y lo que está padeciendo, pero tiene que mantenerse, ¿verdad?, con el mensaje lo más positivo posible. Entonces, y sobre todo con la coherencia, esa es la parte, vamos a decir, dice, caramba, ¿y de qué vale todo esto? Y yo dice, Dios mío, ¿en qué fue que me metí? Sí. O sea, A veces los sacrificios las personas externamente no los visualizan sí, sí. y a veces hay que hacer muchas cosas para poder lograr los sueños y las metas. Así entonces, yo por eso lo menciono y realmente lo digo, una parte muy de uno, sí, pero eh, Dios le ha dado la fuerza de uno mantenerse, ¿verdad?, y seguir adelante. Y sobre todo, como te dije al principio, o sea, cuál es mi objetivo. Aunque esto fue un momento difícil donde yo digo, ¿de qué vale tanto esto, tanto aquello? Cuando eh, eh, lo que realmente importa es esto y no está. Claro, no depende de uno solo, pero es una parte donde uno siempre quiere tener, vamos a decir, esa carta para que quien nos está mirando le sirva de referente. Que sobre todo el que tiene la oportunidad de estar frente a la cámara, de estar en una posición política, yo creo que el mejor legado que pueda dejarle es un ejemplo de que sirva de inspiración. Te considero un hombre valiente, como político también. He visto tu pronunciamiento, no es fácil. A veces mantener posiciones firmes cuando el entorno te presiona a otra cosa. Pero sí hemos valorado muchísimo el tema de la valentía, del tema de tus comentarios, de tus pronunciamientos. Cuando no estás de acuerdo, no estás de acuerdo. Cuando estás de acuerdo, estás de acuerdo. La verdad que la palabra valiente te aplica muy bien, Javier. ¿Qué momento te hizo entender que tu voz tenía el poder de transformar
incomodar o despertar a otras personas? Bueno, desde el momento que decidí aspirar, porque cuando decidí aspirar, yo sabía que eh, yo tenía las funciones claras: fiscalizador, representante, y crear con mi posición, crear normativas que puedan beneficiar a la colectividad y perjudicar una parte. Entonces, en ese sentido, eh, desde que yo decidí aspirar, yo estaba claro de lo que podía eh, venir en el camino, porque eso es parte. Por eso te mencioné de que cuando yo decidí aspirar, yo sabía para dónde iba. O sea, yo sabía de todo lo que, vamos a decir, en la parte común se da en una posición electiva. Que, ¿verdad? Porque cuando es asignado o que te nombran, es muy diferente. Cuando la política te ha herido o decepcionado, ¿qué te ha recordado quién eres y por qué empezaste? Sí, tú sabes que después yo soy del PLD, soy miembro del comité central del PLD. Entonces, cuando el PLD salió del gobierno, se fueron dando situaciones que algunas uno las sabía y otras no se le esperaba. Pero, ¿qué pasa? Al darse esas situaciones mezcladas a que gente que uno admiraba verlo en la televisión, y otros cercanos en la provincia, en Santiago, en La Vega, que tú dices, bueno, pero se fue fulano. Y yo, contra, pero fulano era un joven que me inspiraba, que lo seguía, inclusive voté por él en procesos internos del partido. Voté por él y como que ahora, porque los vientos no están soplando de la forma que deben de soplar, ¿verdad? Según uno entiende, se va. Entonces, esa parte, pues yo soy muy de seguir a la parte joven, a esos jóvenes que se ganan con el esfuerzo, con el trabajo, las posiciones. Una posición en la parte deportiva, una posición en la parte política, una posición en la parte empresarial. Eso me gusta mucho, por lo que me motiva. Entonces, además de que sirve de ejemplo y uno poder hablarle a los demás, ¿verdad? De tomar esas personas que dicen, no, mira, ese hombre o esa mujer tiene las cualidades para uno seguirlo, porque reúnen esta y esta condiciones. Entonces, cuando se dieron esas situaciones, honestamente, en momentos me sentí muy, o sea, muy frustrante, de verdad. ¿Qué opinas de la lealtad? En el tema de la política es una palabra muy fuerte. Sí, es sumamente fuerte, porque está muy escasa. Está muy escasa porque realmente, y no solamente en República Dominicana está pasando eso. Cuando uno ve y lee noticias internacionales, pasa en diferentes partes del mundo, que tú ves personas que están pensando solamente en sí, porque no me benefician, no me tomaron en cuenta en esto, en aquello. Ya, ok, ya mi lealtad no estaba pegada a la persona, sino estaba pegada a lo que esa persona pudiera producir en mí. Entonces, realmente es sumamente ahora complejo el tema de la palabra lealtad en el ámbito político. Lamentablemente no es muy común nosotros ver personas leales a un líder, ¿verdad? O a otra persona que tenga cualidades que se puedan ser dignas de seguir. Entonces, en ese aspecto, ¿Tú crees en las segundas oportunidades? Tú como persona le da una persona que te ha fallado, que quizás violentó esa lealtad que tú le tenías, tú como persona, ¿crees en una segunda oportunidad? yo no soy amigo de la segunda oportunidad. Yo ahí debo decirte franco, yo no soy muy amigo de la segunda oportunidad. No creo. Honestamente, no me identifico, soy muy en ese sentido, vamos a decir, exigente.
De verdad, va a depender de la magnitud, pero no me gustan la segunda oportunidad. Y con la palabra justo, ni más ni menos. Sí, soy amante de la justicia. Sí, me gusta la justicia. Por eso, eh, en el escenario, en el caso de mis hijos, yo, yo se lo digo, yo no tengo inclinación con ninguno. Y pongo el ejemplo de mis hijos porque son dependen de mí. Yo soy exigente y le digo, mira, pero le explico cada cosa para que sepan que le voy a exigir. Entonces, la parte justa, cuando tú aplicas, por eso es que hay que tratar de buscar lo más a Dios posible. Porque humanamente uno prácticamente no llegará a hacer la justicia si Dios no está dentro de sí. ¿Cuál consideras que será la batalla más difícil para la próxima generación de mocanos y cómo planeas contribuir para que no la enfrenten solos? Bueno, yo no diría nada más de mocanos. Yo voy a hablar este mensaje más nacional, porque entiendo de que lamentablemente en el mundo que estamos viviendo, lo que se está consumiendo, lo que los jóvenes están consumiendo en las redes sociales, en los medios, eh, siento que está dejando un vacío en su crecimiento. Y con toda la franqueza que me caracteriza, si yo puedo aportar para que ese vacío se disminuya, lo estoy haciendo y lo seguiré haciendo. Porque yo entiendo que, por ejemplo, en estos tiempos, los jóvenes de 17, 16, 17, hasta los 22 años, deberían de involucrarse más en los aspectos sociales de nuestro país. Por eso quise hablar en vez de Moca, porque eso se replica en todo el territorio. También hay que decirle, espérate, joven. Tú sabes que el futuro que tú quieres ver es a ti que te toca construirlo. Claro, yo tengo 38 años, ¿verdad? Y todavía tengo una edad, vamos a decir, relativamente joven. Pero ¿qué pasa? Mis padres construyeron parte del futuro que yo quería ver, o el que a mí ¿verdad? me ha correspondido. Pero la otra parte la he puesto yo. Cuando ya comienzo a tener mayor de edad, que ya son decisiones mías, el tema de la universidad, de laborar, ¿sabes? Trabajar. Entonces, tú ves que los jóvenes están, lamentablemente, pasan por los barrios, por diferentes zonas donde residen muchas personas, y si se saben un poco lo que están practicando deporte. Y eso hay que preocuparnos, de verdad, porque es que en 10, 15 años vamos a tener una sociedad todavía más vacía, y no debería ser así porque estamos en el siglo XXI. Ya estamos terminando el primer cuarto del siglo XXI. Tú lo dijiste al principio, familia, deporte y educación. Yo creo que esas son las tres herramientas y los tres es más importante para seguir fortaleciendo el tema de la sociedad. Si pudieras cambiar una sola cultura dentro de la política local, una manera de actuar, de decidir o de negociar, ¿cuál sería y por qué? El populismo. El populismo. Creo que la raíz donde nacen los principales males en nuestra sociedad, en la parte política, ese populismo que practicamos y nos llevan. Porque hay que hablar claro. ¿Sabe? Claro, las ayudas sociales nunca están de más. Ahora, cuando lo hacemos con un fin para manipular a las personas, y las personas también conscientes se dejan manipular, entonces, ¿qué estamos nosotros construyendo? Entonces, yo entiendo desde mi punto de vista que si se pudiera decir con una varita, ¡pam! Vamos a eliminar esto. Entiendo que ahí nacería todo. Porque, como yo le digo a Antonio, enséñame a pescar. No me regales los peces. Enséñame a pescar. Claro. Ahora la sociedad y la juventud, esta nueva generación quiere las cosas muy fáciles. Sí. Y la verdad es que nosotros tenemos que concientizar lo que primero hay que sembrar para después cosechar. Claro. Guillermo, contigo podemos hacer 2 programas. La verdad que se quedan muchísimos temas interesantes.
La sección se llama La Pregunta Final, porque al final hay una pregunta que todos queremos que nos respondas. Guillermo, ¿qué quisieras que la historia diga de ti cuando ya no estés sentado en la sala capitular, sino en la memoria de tu pueblo? Bueno, eso es sencillo. O sea, que fui alguien que pude aportar. Que si se habla del ordenamiento territorial, Guillermo puso su grano de arena. Que si se mejoró en la administración de la plaza y el mercado municipal, Guillermo puso su grano de arena. Que es algo esencial, Antonio. O sea, si quien votó por mí y quien no votó por mí espera, yo soy un funcionario del pueblo, espera que yo cumpla con lo que dice la ley. Sí. Y entonces yo eso es lo que espero, que la gente sienta que yo cumplí con mi función. Porque me daría vergüenza al saber yo ahorita que la gente me lo reclame y yo no tenga que decir nada. ¿Sabes? No es lo mismo que a ti te lo reclamen y tú puedas defender. Entonces, eso es lo que yo procuraría, que realmente las personas me recuerden que yo aporté desde el tiempo que duré siendo regidor en el ayuntamiento, aporté a mi función, sobre todo por el bienestar colectivo. Guillermo, un gran privilegio iniciar esta sección, la pregunta final, con un joven como tú, una persona comprometida, decidida, con resiliencia, voluntad y hábitos saludables. Yo creo que nosotros hemos iniciado la sección con una persona referente que tiene mucho que dar. Y yo sé que la historia te va a recordar como una persona, un antes y un después, y una persona que dejó una impronta, que al final los principios y los valores siempre los mantuvo. Yo sé que tus hijos, cuando tengan una edad importante y que comiencen a reconocer el tema de tu legado, van a reconocer ese gran sacrificio de su papá. Así que en nombre del sector y de todo este aspecto, de verdad, gracias por la oportunidad de conocerte y espero que te sea una después de otra. Y así sea. Gracias. Gracias. Y a ustedes siempre, como les digo, que en la República Dominicana, la provincia de Espaillat y Moca, no se enferme, ni del corazón ni del alma. Buenas noches a todos. Gracias.